Hola, soy Carlos Galindo y voy a dar mi reflexión final sobre los derechos humanos y sobre la justicia transicional y el litigio estratégico. Colombia es un país que ha sufrido por la violencia y por el conflicto armado durante más de 60 años e inclusive nacimos como un estado, como un país violento. Esto sin duda ha dejado muchísimas víctimas, ha dejado personas desplazadas, muchas personas asesinadas, personas con graves afectaciones a su salud. Este conflicto armado colombiano, como nos lo menciona Andrés Manuel Valdivieso, que valoro mucho su texto porque nos da nos da unos ejes muy importantes para entender el conflicto y el papel de los antiguos gobiernos. Él define que el conflicto armado ha aumentado y sus raíces han estado en la lucha por la propiedad, en la falta de una normatividad agraria, en la ausencia estatal. Y esta ausencia estatal es muy importante para esta reflexión. ¿Por qué? Porque el Estado ha perdido su papel de defensor de los derechos humanos. Y entonces les ha tocado a organizaciones no gubernamentales esta defensa de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque en países como el nuestro, con tantas víctimas, debería haber un papel más activo del Estado y de las instituciones estatales. Entonces, ONGs como Human Rights, como Amnistía Internacional, como de Justicia, que es colombiana, como el Derecho a no Obedecer, que es de aquí de Medellín, como el programa Somos Defensores, se han dedicado a realizar el litigio estratégico en busca de la promoción y la protección de los derechos humanos, que no se da por naturaleza en Colombia, que debería ser por naturaleza así y no lo es. Inclusive la Corte Constitucional nos ha enseñado que el eje fundamental de nuestra Constitución es la paz, pero también reconoce que todos los poderes en Colombia han fallado en su tarea de defender la paz y en su tarea de defender los derechos humanos y a las víctimas como tal. Entonces el papel de las ONG es fundamental, porque las ONG son imparciales y siempre están en búsqueda de la paz, porque hemos visto, y lo comenta también Andrés en su texto, que el presidente Santos declaró que el compromiso fundamental de su gobierno iba a ser la defensa de los derechos humanos, y esto a nivel internacional fue muy bien acogido. Pero el presidente Iván Duque, que vino después, marchitó este compromiso, lo dejó de lado. Entonces nos damos cuenta que la paz no es para todos, sino que depende de un gobierno. Y es muy triste, porque así nunca vamos a salir adelante en la defensa de los derechos humanos y en la reconstrucción de una sociedad. Entonces, también dándonos cuenta de lo que sucede en la infografía de Charlie, de un día cualquiera para Charlie, que es una persona común y corriente, como tú o como yo, es muy fácil para Charlie tener sus derechos humanos garantizados. Pero también viendo a las otras personas que están en condición de pobreza, que son víctimas del conflicto, que son refugiados o que están buscando una forma de sobrevivir, a estas personas no les es tan claro cuáles son sus derechos, y por eso es que las ONGs son tan importantes, para enseñarles y decirles: usted tiene tantos derechos, y así ayudar también a construir sociedad, a que no solamente los derechos son para uno, sino que son para todos. Y esto también nos lleva a algo muy importante para seguir el hilo de nuestra conversación, y es que Colombia firmó hace algunos años el proceso de paz y está en búsqueda de otro proceso de paz con otro grupo armado. Últimamente también presentó el gobierno de Gustavo Petro la ley de la paz total. Entonces esto lo que busca es una justicia transicional, que es precisamente el concepto que debemos tener en cuenta. Y esta justicia transicional, como lo menciona Camilo Sánchez en la entrevista, es mirar al pasado
qué, qué vamos a dejar en el pasado y cómo queremos diseñar nuestro futuro y pasar del conflicto a la paz. Y yo valoro mucho este esfuerzo de este gobierno, que no es solamente de este gobierno, sino de toda la sociedad. Es un llamado de todos a la paz, a que sigamos soñando con un país en paz, así como lo dice mi camiseta. Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, el papel de la JEP, esta semana en que grabo este video, estaba hablando Salvatore Mancuso, un jefe paramilitar muy, muy importante en el esclarecimiento del conflicto armado por su papel atroz dentro del mismo. O sea, también la justicia transicional parte de la verdad, del descubrimiento de la verdad, y la comisión de la verdad en conjunto con la JEP ayudan a que la paz en Colombia sea posible, que nosotros podamos pensar en que no todo se queda en el olvido, sino que recogemos ese pasado, lo acogemos, aprendemos del mismo, no lo olvidamos, sino que nos damos cuenta que no podemos volver a realizar, así como pasó en Europa, que sufrió 2 guerras mundiales, y ellos no ignoran sus guerras, sino que se acuerdan de que eso fue un periodo muy triste para la humanidad, y han tratado y han luchado y se han superado en esa búsqueda de la paz y en no volver a caer en conflicto. Entonces el papel de la JEP es fundamental. Yo creo que en materia jurídica aún hay quienes tienen dudas y quieren atacarla, no por el papel, no por la sustancia, sino por los formalismos. Y yo creo que en la búsqueda de la paz, aunque las formalidades sean algo importante, no es lo primordial ni lo fundamental, porque en la búsqueda de la paz y en ese soñar con la paz no deben haber limitantes. No deben haber limitantes. Además que la Corte Constitucional, como ya lo mencioné, dijo que la paz era nuestro eje fundamental. Entonces esta jurisdicción especial para la paz es necesaria, y esperamos que siga dando muy buenos resultados y que le siga sirviendo a nuestro país, y que ojalá todos los colombianos nos eduquemos y nos acerquemos más a ella. Muchas gracias a la profesora Laura Juan por este curso, y lamento tal vez no haber rendido de la mejor manera, pero aquí dejo esta pequeña reflexión y hasta luego.